seguro que irás por la... Esta mañana estamos reencontrándonos con Roberto Conde, ex diputado, ex secretario general del Partido Socialista, ex canciller de la República. Fue en la última elección primer candidato al Senado por el espacio 567. Roberto, buen día, bienvenido. Bueno, buen día, Alberto. Qué gusto. Un abrazo. Qué gusto. Esta mañana, bueno, habíamos comenzado, con algún problema técnico no pudimos avanzar como pretendíamos, un raconto, una suerte de repaso, la región. ¿Cómo la está viendo Roberto Conde? Bueno, digamos, con indicadores o indicaciones contradictorias. Por un lado, la movilización social y popular es tremendamente auspiciosa, la gente se indigna, la gente comprende los problemas que han traído estos últimos 5 o 10 años, cuando comenzó el declive o la frustración de los procesos progresistas. Se ha instalado una realidad regional profundamente perjudicial para la gente, y la gente lo comprende, es consciente, se indigna, se organiza, lucha. Vemos millones de manifestaciones por todos lados tratando de encontrar una vía de superación. Sin embargo, ahí aparecen dos luces, yo ya no diría amarillas, quizá también un poco ya anaranjadas, ¿no? Primero, los partidos políticos en general no están dando la talla para conducir estratégicamente la movilización de esta gente hacia una síntesis política, es decir, hacia una construcción de un poder más democrático, más transparente, más transformador. No está ocurriendo eso. Y en segundo lugar, el riesgo que ya hemos visto muchísimas veces en Europa y que puede repetirse acá, de que grandes movilizaciones populares de masas luego terminen desvaneciéndose como una ola en la orilla, porque no encuentran un cauce de realización política, ¿no? Uno se pregunta, bueno, ¿qué pasó con los chalecos amarillos en Francia, o con el movimiento anterior incluso de los indignados en España y en Madrid, y luego estuvieron 3 años sin poder formar un gobierno? Entonces ahí tenemos síntomas contradictorios. La gente comprende la crisis del sistema que estamos viviendo, pero la construcción política y la salida política no está clara. Una gran tarea para el pensamiento crítico de izquierda, y una gran tarea para la reorganización de la vida militante y de la participación militante de toda la gente que se dice de izquierda, progresista, o como queramos llamar o llamarnos, ¿no? Allí hay un primer balance visto desde el lado de los pueblos, digamos. En ese primer balance, si me permite, mi estimado Roberto Conde, estaba recordando en la Argentina aquel que se vayan todos, todos y se quedaron todos. Exacto. Pero vino después en Argentina ese ciclo de casi 15 años de transformación progresista, y se sufrió una especie de agotamiento. La Argentina es muy peculiar. Nosotros los uruguayos nos cuesta trabajo comprenderla, porque nosotros tenemos una lente más ideológica para ver las cosas. Ellos tienen una historia reciente de los últimos 50 años del peronismo más pragmática, es decir, democracia, justicia, democracia política, justicia social y desarrollo económico. Y esas son sus banderas, y las van adaptando a los tiempos. Y lo que aquí conocemos como izquierda tradicional en la Argentina casi no existe, lo digo sin ningún desprecio hacia los compañeros militantes de la izquierda tradicional, que no logran superar el 3% del país, pero los peronistas han ocupado ese espacio con estas banderas, oscilan entre políticas más de izquierda y más de derecha, pero hay una cosa que
que sí tenemos que reconocer como coherente y fundamental en el proceso argentino, ¿no? Que es esa impronta popular de lucha de clases populares que no se dejan avasallar, que con más o menos ideología, según como nosotros queramos verlo, pero ellos no se dejan avasallar. Y han dado todas las batallas por los derechos humanos, por la democracia, por la libertad, por la vida, por la justicia. Es decir, ahí hay un pueblo en lucha, no medido quizá con los mismos trazos ideológicos que los medimos nosotros, pero es un pueblo maravilloso, gigantesco en su capacidad de lucha y hoy ha retomado ese camino. Esperemos que esta vez puedan ir más lejos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Bien, bien. ¿Crees que hay un horizonte distinto para el 2020 o se va a profundizar estos desencuentros en nuestra América? Porque hay que sumarlo de Bolivia, ¿no? Sí, diría que la Argentina puede ir reencontrando su cauce. En los demás países la situación es mucho más crítica. Dejo de lado el Uruguay porque nosotros los uruguayos somos muy particulares, ¿no? No están aflorando contradicciones antagónicas de fondo, aunque las contradicciones existen, y todavía tenemos que verle, como se dice vulgarmente, las patas a la sota de la derecha uruguaya, que está ahí, estaba arrinconada y sin embargo apenas ha podido salir del rincón, ya ha mostrado algunas facetas bastante peligrosas, ¿no? Pero en los demás países estamos viendo una derecha terrible, acrecentada políticamente, acrecentada en forma violenta. Están dispuestos a reprimir, a perseguir, están dispuestos a matar, están dispuestos a controlar el poder por medios no legítimos, están dispuestos a dar una pelea brutal. En la última charla que tuvimos, Alberto, reflexionábamos sobre la paradoja de esta expresión de los golpes suaves que se usa ahora, sí. Porque claro, no son golpes típicamente cuarteleros, pero son golpes estratégicamente mucho más planeados que los viejos golpes cuarteleros. En los viejos golpes cuarteleros se ponía de acuerdo el general, unos cuantos oligarcas, los banqueros, y según cómo vinieran los vientos, algún cura, y venía el golpe. Entonces, ahora no, ahora esto está internacionalmente mucho más planeado, mucho más financiado, hay un gigantesco trabajo de inteligencia hecho por organizaciones internacionales, donde están los servicios internacionales que todos conocemos. Ahora nos estamos enterando de los contactos que este hombre que ha levantado contra Evo Morales las fuerzas en Santa Cruz estuvo en contacto con diplomáticos y servicios de espionaje norteamericanos en Tucumán varios meses antes para planificar las cosas. Es decir, hay todo una red de trabajo estratégico de la derecha internacional mucho más sofisticado que el viejo golpe cuartelero. Nosotros no estamos comprendiendo eso en profundidad, no estamos respondiendo a eso con la práctica necesaria, y paradojalmente terminamos llamándole golpes suaves cuando en realidad lo que está ocurriendo en nuestra América es una matanza fenomenal. Es decir, ya llevamos miles de gente muerta, por contar en el último año nada más. Entonces no es tan suave la cosa ni tan inocente. Y esto está aflorando como una gigantesca contradicción política violenta del capitalismo en crisis. No tenemos que olvidar las tesis fundamentales que elaboramos en el siglo XX, que no están totalmente superadas. El capitalismo en crisis es violento. Es decir, el capitalismo es moralmente violento, porque nunca pudo resolver el problema fundamental de la justicia social. Pero cuando está en crisis, además de ser moralmente violento, se transforma en políticamente violento. Y eso está aflorando hoy en América del Sur, no lo estamos discutiendo en toda su profundidad. Tenemos que reconstruir el pensamiento, reconstruir la unidad de la izquierda y reconstruir
el planeamiento estratégico de nuestra acción. Yo estoy muy alarmado, por ejemplo, por cosas que han ocurrido en Chile. El pueblo ha hecho una demostración brutal de movilización contra la desigualdad social. Los partidos de izquierda no dieron la talla. Ha ocurrido un divorcio fenomenal entre los partidos y la movilización del pueblo. El propio Frente Amplio chileno, una fuerza que se supone más renovada, que había superado los vicios burocráticos de la izquierda tradicional, el propio Partido Comunista Chileno, que tiene una historia heroica, y ahora no han quedado como divorciados de todo lo que fue este gigantesco movimiento de masas. ¿Qué ocurre? A ver, reflexionemos, pensemos, reconstruyamos el pensamiento político y la acción social, porque la derecha, como acabamos de decir, está no voy a decir en el apogeo de su poder, pero están utilizando al máximo todas las herramientas de su poder. ¿Y cuál es la primera conclusión que sacas tú, Conde, de esto de Chile? Yo me he preguntado lo mismo, ¿por qué partidos de izquierda con tanta tradición, con tanta heroicidad en Chile, no han logrado ponerse al frente de este movimiento? ¿Por qué no lo han entendido? Que es lo que me parece, y ahora tú lo dices muy claramente. ¿Por qué pasa esto? Primero que hay algo que hay que buscarlo en los propios partidos, para empezar. Y es que los partidos de izquierda se han transformado en partidos con una visión excesivamente institucionalizada. El hecho de que hayan firmado este pacto para una reforma constitucional en Chile, como lo han firmado, que es una reforma constitucional que no se va a hacer desde las entrañas de la movilización popular, que en definitiva fue la que levantó la bandera, porque si la movilización popular no hubiera puesto en el ojo de la tormenta la reforma constitucional, los partidos han demostrado que eran incapaces de hacerla. Entonces, ahora terminan pactando una metodología de una reforma constitucional donde la gente casi no participa. Esto es una visión institucionalizada, burocratizada de la vida social, y esto es un error que hay que achacarlo a los partidos. Primera cosa, hay un eje de análisis y de autocrítica que tiene que estar centrado en los partidos. Segundo, vamos a la sociedad. La sociedad está reaccionando frente a esta crisis civilizatoria que produce el capitalismo en una forma muy inorgánica, poco ideologizada. No hay, voy a usar una expresión un poco heterodoxa, pero no hay una utopía conductora. Claro. Y al no haber una utopía conductora no hay tampoco organizaciones guías, por usar terminologías viejas, y ya no las va a haber, entonces hay una enorme cuestión a debatir acerca de si los movimientos de lucha social pueden ser conducidos y cómo pueden ser conducidos, y si se resisten a ser conducidos porque desconfían en los partidos, ¿cómo se evita que luego la lucha se debilite por dispersión? Este es un gran tema, y a mí me parece que aquí ocupan un gran papel el pensamiento crítico que se genere y se regenere y se reproduzca en los movimientos sociales. Los movimientos sociales tienen que elaborar pensamiento estratégico también, con una visión de izquierda que va más allá de la vida de los partidos, pero que tienen que comprender que toda lucha social, si no encuentra una síntesis política para construir poder, termina agotándose en sí misma. Este es el gran drama. Y hemos citado todos estos ejemplos: Francia, España, Chile ahora. Bueno, veremos. Ahí las organizaciones sociales, los cuadros políticos sociales tienen que trabajar mucho, y la participación de la sociedad es fundamental. Fíjate, voy a citar ahora, a ver, mala palabra,
a Bolsonaro. ¿Por qué Bolsonaro apenas hace 15 días atrás estuvo hablando pestes de Pablo Freire? Y Pablo Freire, su clásico texto de la pedagogía del oprimido, ¿qué es lo que nos enseñó Pablo Freire? A pensar en la liberación del ser humano desde el propio ser humano y desde la propia sociedad, como base. Una idea diferente a aquella de que la sociedad es liberada por el partido político de vanguardia. No, la sociedad es liberada a partir de su propio pensamiento y de su propia acción. El partido es el instrumento de la síntesis política. Bueno, aquí tenemos que trabajar en los dos campos, en continuar elevando la capacidad de los partidos, que a mi juicio están muy bajo el nivel que se necesita, y segundo, reconstruir pensamiento pedagógico de liberación en la propia sociedad, a partir de las organizaciones sociales, a partir de la solidaridad, a partir de la vida social comunitaria misma, ¿no? Hay todo un campo de trabajo para resistir este contragolpe de la derecha. Ahora, tú me pides una opinión, yo voy a cometer el atrevimiento de darla. Soy optimista, soy optimista después de 50 años de lucha y de ver lo que ha pasado con nuestros pueblos. Claro. Las peripecias que hemos pasado, no solo hemos sobrevivido, sino que hemos avanzado. Yo soy optimista, pero no hay que dejar de ser autocríticos. Un optimismo sin autocrítica en ese momento sería totalmente irresponsable. Te estoy escuchando con atención y pasan por mi mente, pasan las imágenes en Chile. Se lograron las manifestaciones más grandes en toda la historia. Sí. Es impensable tanta gente manifestando y que hagan este acuerdo para reformar la Constitución a espaldas de toda la gente. Es como un suicidio. Tú decías contragolpe de la derecha. Sí, contragolpe de la derecha porque la izquierda no sabe dar ni un golpe ni un tiquiñazo siquiera. Es terrible, Alberto. Tenemos tanto trabajo. Por eso te digo, ser optimista sin ser autocrítico es una irresponsabilidad. Totalmente. Es suicida, aparte. Sí, está muy bien. O sea que, para quedarnos pensando en este cierre de año, la reflexión, volver a repasar textos, volver a intentar crear textos, volver a elaborar de vuelta acción, pero con teoría. Tú sabes que yo no creo en las refundaciones porque la historia es un proceso continuo. Tiene quiebres, tiene rupturas, pero no deja de ser un proceso. Ahora, me parece que sería muy bueno para nosotros, la izquierda uruguaya y la izquierda sudamericana y latinoamericana, comprender que estamos entrando en una nueva fase, en una fase distinta. A ver. Y que por tanto nuestro pensamiento y nuestra acción tiene que alcanzar nuevos niveles, nuevas formas, y que definitivamente aquella izquierda que crea que con el control de las instituciones está segura, tranquila y puede avanzar en la transformación histórica, eso hay que sacárselo con peine fino, ¿no? Las sociedades se transforman desde las sociedades mismas, y algo nos ha demostrado estos 15 años es que no hemos logrado construir una hegemonía moral y política en la sociedad misma. Las instituciones son instrumentos, los partidos son instrumentos, la evolución y la transformación se dan en la sociedad misma, por tanto, no hay que ser refundacional en nada, pero me parece que hay un mandato fenomenal para nosotros, la gente que hemos pertenecido y pertenecemos a partidos de izquierda, que yo lo sintetizaría en una frase: volver a la sociedad. Volver a la sociedad, como que se apartó parte de la izquierda del ser. Cuando declaramos que la idea de la lucha de clases era una idea perimida, en realidad la lucha no está perimida, lo que está perimida son las formas, pero creo que tiramos el niño con el agua de la bañera. Mucha renovación de izquierda dijo, bueno, la lucha de clases ya fue y nos olvidamos de la lucha social.
y nos acomodamos en las instituciones y creímos que desde el control del aparato institucional del Estado se transformaba la historia. Y la historia no se transforma desde el aparato institucional del Estado, se transforma desde el corazón mismo de la sociedad. Esta es para mí la gran lección de estos 15 años de progresismo inconcluso. Yo no le llamo progresismo fracasado, le llamo progresismo inconcluso, tenemos que retomar el camino. Creo que has aportado suficientes elementos para quedarnos pensando. Para complicarnos la Navidad. No, para pensar, no para complicar, porque creer que el capitalismo no sé qué y que se está avanzando, hay infantilismos que ya fueron también. Creo que está muy bien plantearlo como lo estás planteando tú, con crudeza, para avanzar, no claro. para decir que no se puede, sino para avanzar y no volver a cometer errores que son evidentes. Sí, pero reitero esto lo siento de corazón. No hemos fracasado nosotros, porque si miramos la línea de los últimos 50 o 60 años de la historia de América Latina y de nuestro propio Uruguay, hay un avance histórico. Pero esta fase que iniciamos en el siglo XXI quedó inconclusa. Hay que reencontrar el camino. Y hay que trabajar muchísimo, ¿no? También es cierto, si me permites un segundo más. ¿Cómo no? También es cierto, si miramos uno ve un enorme despliegue estratégico y cuasi maquiavélico del poder de la derecha, ¿no? Pero también corresponde que nos hagamos una pregunta que en definitiva es la pregunta fundamental. ¿Y qué tiene la derecha para aportarle a nuestros pueblos? Si cada vez que llega al poder lo que genera o lo que reitera es la misma crisis de siempre de los últimos 50 años bajo distintas formas, pero es la misma crisis de siempre. Porque también es cierto, no hay que renunciar al pensamiento profundo cuando se demuestra verdadero. El capitalismo no logra dar solución a las cuestiones fundamentales del equilibrio social, de la justicia social, y ahora todavía está poniendo en riesgo las fuentes de vida de la propia especie. Por tanto, hay una crisis del sistema, no se puede renunciar a esta idea fundamental porque si no, no entenderíamos el mundo en el que vivimos. La derecha no tiene respuesta para esa crisis. Esta es una tesis política que para la izquierda tiene que ser contundente. La derecha no tiene respuesta para la crisis que el capitalismo está viviendo como sistema. Y esto tiene implícito también un mandato para la izquierda, y es que la izquierda no puede contagiarse de los métodos de la derecha. Porque si no, terminamos cayendo en el mismo callejón sin salida. Para quedarnos pensando esta mañana en cómo reencontrar el camino, porque la derecha mantiene un poder de seducción. Si no, no se entendería claro. por qué logra avanzar y tiene que ver ese camino de seducción por el desencanto en algunas cosas de la izquierda. Qué complejo todo esto, mi estimado. Bueno. Pero me gustó el empeño de todas y todos, cada uno en su posición, de reencontrar el camino. Claro. Me parece que se trata de eso. Exacto. Y en esa intentona de reencontrar el camino la seguiremos en el año que se viene. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Alberto. Otro para ti. Seguimos intentando reencontrar el camino. Quien está proponiendo el reencuentro con el camino, que estaba conversando en voz alta con nosotros, Roberto Conde, fue canciller de la República, diputado nacional, secretario general del Partido Socialista, y en la última elección fue el primer candidato al Senado por el espacio 567. Reencontrar el camino.